Dios en carne se reveló, escondiendo su gloria eterna. Abre mis ojos, Señor. Que pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Gloria al Padre por la provisión de gracia y fe en su Hijo de amor. Ciego y perdido andaba yo, mas me buscó y me salvó. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Abre mis ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver que tú eres uno. Señor, para ver tu unidad a través del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que no seamos confundidos. Señor, que no haya ningún tipo de mala interpretación. Tú eres uno, Señor, un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Señor, los que tuvieron ojos para ver, vieron en ti al Padre. Mas los que no tuvieron, Señor, se escandalizaron. Oh, que nosotros también y que los que aún están en este mundo, Señor, puedan ver en Jesucristo tu Hijo la revelación del Dios viviente, la revelación del Dios invisible, Señor. Por favor, esa es nuestra oración esta mañana, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a ver juntos sobre nuestro tema: el Señor nuestro Dios es uno. El Señor nuestro Dios es uno. No hay duda que sobre la faz de la tierra y sobre el universo hay un creador y Él es el único que existe. No hay dioses, una de las desventajas que tenían o que tienen hasta el día de hoy los idólatras que creen
en ídolos, pero también los politeístas, que antes de Cristo era muy común, muchas religiones con muchos dioses, es que ellos estaban supeditados o sujetos a los caprichos de los diferentes dioses, porque cada dios tenía su carácter, como lo que sucedía con el Olimpo griego. Se le ocurría a Zeus hacer una cosa, a Apolo se le ocurría otro, a Mercurio se le ocurría otra cosa, al dios de la muerte se le ocurría otra, al dios del mar se le ocurría otra, en fin. Ellos estaban sujetos y no sabían realmente en quién confiar y en quién creerle. Esa es una de las grandes deficiencias, y podemos decir así, la deficiencia que demuestra que eso es solo una manipulación de Satanás para mantener presa a la mente de las personas. Pero hay un solo Dios que se ha dado a conocer en su carácter, y nosotros podemos confiar en Él plenamente, en lo que Él es, cómo actúa. Él no cambia, Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Y eso da confianza a sus adoradores, eso da una seguridad en relación a cómo Él va a actuar, cómo Él actúa, cómo Él juzga, cómo Él ve las cosas. Y eso es lo más precioso que hay en relación a nuestro Dios. Entonces, el Señor nuestro Dios uno es. Y quisiera que juntos comenzáramos en el Evangelio de Juan, considerando las 7 veces que Juan registró en relación a Jesús hablando de sí mismo y dándose a conocer como el yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento se dio a conocer en los días de Jesús. Él mismo dijo 7 veces yo soy, y habló de cierta característica para dar a conocer, para revelar el significado de cada una de esas cosas utilizadas para mostrar lo que Él es, para revelar el carácter de la gloria, de la naturaleza divina. La primera la encontramos en Juan capítulo número 6. Yo voy a solamente leer rápidamente ese versículo donde dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, esta es la primera revelación de Jesús cuando Él dice que Él es el verdadero alimento, la verdadera comida. La segunda la encontramos en Juan 8:12, donde dice, yo soy la luz del mundo. Está hablando no solamente de la verdadera iluminación, no es ese el foco en sí, sino está hablando de su verdadera vestidura. La luz es una vestidura para Dios. Ustedes pueden leerlo en el Salmo 104, en el versículo número 2, dice que Dios se viste de luz. Su vestidura es luz. Qué precioso. O sea, Él ilumina a través de su propia vida, a través de lo que Él es. La vestidura también nos habla del ministerio, nos habla de la vocación, de la naturaleza, de lo que se hace. Hay vestiduras de mecánico, vestiduras de agricultor, de albañil, de abogado. Cada uno se da a conocer también a través de sus vestiduras. Dios se da a conocer a través de su luz, porque sus vestiduras, sus vestidos son de luz. Pero Él también dijo en Juan 10, verso 7, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y lo que está diciendo ahí es que Él es la verdadera entrada al reino de Dios. La verdadera entrada, la única entrada que existe para ser parte del rebaño divino es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy la puerta, la verdadera entrada. Él también dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. O sea, está hablando que el único que nos cuida, el verdadero pastor que nos cuida y que nos pastorea es el Señor. Y en el Antiguo Testamento indiferentemente se habla sobre también Dios diciendo que Él es el pastor de Israel. Y los salmistas se refieren al Señor como el pastor de su pueblo y nosotros sus ovejas.
Y aquí el Señor no está suplantando o usurpando el lugar del pastor del Antiguo Testamento, sino está revelando que es Él mismo que se está manifestando en esos días, solo que de forma visible. Por eso es que la Escritura habla del Dios invisible que fue revelado a través de Jesucristo. Entonces Él es el buen pastor. Luego el número 5 dice: yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25, revelándose a sus discípulos, a Marta y a María, les dice: yo soy la resurrección y la vida. No es hablando solo de un evento, hablando de un acontecimiento del futuro, o de una esperanza que todos los cristianos tenemos y al anhelo de tener vida. No, la resurrección y la vida es una persona, es el mismo. Entonces Él es la verdadera vida. En el 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verdadero camino, lo vamos a ver en esta mañana. Para llegar a Dios, no se llega a Dios el Padre sino es a través de Jesucristo, porque Él es el verdadero camino, es la verdadera puerta y el verdadero camino para llegar al Padre. Y por último, Él dice: yo soy la vid verdadera, en Juan 15:1. Él es la verdadera bebida. Si ustedes notan entonces en estos 7 registros que el evangelista Juan, el apóstol Juan, dejó de Jesús, en esos 7, el primero y el último, como el mismo Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y es exactamente lo que revela también en estos 7, es impresionante. El primero dice: yo soy el pan de vida, y el último es: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera bebida. De la vid, de la uva, viene el vino de los cielos. Por eso cuando el Señor dijo que teníamos que beber su sangre, no se refería a algo literal, y los mismos judíos lo entendieron. Lo que pasa es que lo malinterpretaron. Era obvio, Él no estaba hablando como verdadero judío de que comieran su carne, que se convirtieran en antropófagos. No, más Él estaba hablando simbólicamente, como muchos rabinos de aquella época lo hacían. No es una justificativa para nadie decir que ellos no entendían. No, sí lo entendían. Lo que pasa es que rechazaron esa palabra. Sin embargo, encontramos entonces aquí una revelación también de la Pascua, de la cena del Señor. Y en la cena del Señor dice que su pan, la carne, el pan representa su vida, y la bebida su sangre. Entonces encontramos el pan y la sangre. Comenzó con pan y concluyó con la verdadera bebida, que viene a través de la vid, pan y vino, la Pascua, la cena. Bien dice el Señor entonces en Juan capítulo 6 y versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la seguridad de la resurrección es si comemos su carne y bebemos su sangre, su propia vida. Bueno, comencemos entonces ahora en considerar el yo soy el pan de vida. Mi propósito no es ir en los 7 puntos, no, sino ver con ustedes sobre el yo soy en sí. Pero cuando Él dice yo soy el pan de vida, Él está hablando aquí de la comida. Y esto es muy importante porque todos nosotros sabemos que nosotros somos lo que comemos. Y eso nadie se escapa de eso. De hecho, nuestra salud en gran parte, es resultado de nuestra alimentación, de lo que nosotros ingerimos. Dice aquí en Juan 6:35, entonces Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, porque la comida del Señor satisface. La comida del Señor nos quita el hambre de este mundo, del sistema de este mundo. Y el que en mí cree, no significa que ya no va a tener más hambre. No va a tener más hambre de las cosas del mundo, pero va a tener más hambre de las cosas y del Señor y de su verdadera comida. Y escuchen, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por favor, vean la relación que el Señor hace aquí en ese verso 35 entre la bebida y la fe. Bebida
y fe. Porque él dice aquí, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué interesante. Quiere decir entonces que cuando nuestra sed es saciada es porque hemos creído. O sea, la fe prácticamente es el medio utilizado por Dios para saciarnos, para beber de su vida. La palabra, sus palabras, la carne, el pan y la bebida. La fe que viene en el nombre del Señor Jesucristo a través de oír la palabra de Dios. Porque a través dice la Escritura también en Romanos capítulo 10 verso 17, que por el oír de la palabra viene la fe. Entonces estas dos cosas van unidas, la palabra y la fe, comida y bebida. ¿Sí? Aquí encontramos entonces algo precioso que el Señor nos está diciendo, y dice en el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos, y la razón de murmurar era porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Un pan que descendió del cielo, no era cualquier pan. O sea, es obvio que no está hablando de un pan material, a pesar de que él dijo eso en el contexto de que los judíos que habían sido alimentados unos días anteriores, ahora estaban siguiéndolo y querían otra vez que él les diera de comer. Eso lo encontramos aquí en el verso 25 del capítulo número 6, y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, vean cómo de lleno, claramente y sin pelos en la boca, el Señor les dice claramente por qué están siguiéndolo. Y dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, en otras palabras, ustedes me están buscando porque se sintieron con el estómago lleno y ahorita otra vez tienen hambre de pan material y quieren que yo les dé de comer. Ellos querían que la señal fuera como de Moisés, que les dio el maná cada vez y todos los días en el desierto tuvieron maná. Entonces ahora si el Señor nos da todos los días de comer, este es el rey. Ah, qué suave la vida. Qué suave ahora, no necesitan trabajar para poder tener comida. El rey está aquí, si él es el Moisés enviado, el que Dios dijo, pues que nos dé de comer. Fue la idea del pueblo, pero el Señor lo sabía. Entonces les dijo en el verso 27, trabajad no por la comida que perece. Ellos tenían que hacer algo. Y van a ver ustedes qué es lo que ellos tenían que hacer, cuál era el trabajo. Dice, trabajad no por la comida que perece, el pan material, sino por la comida, que es él, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, la verdadera comida está en Jesús. Y vamos a verlo de aquí un poquito, qué es exactamente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para obrar, para poner en práctica las obras de Dios? Está hablando de trabajo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Escuchen, este es el trabajo que Dios pide de ustedes, que creáis en el que en él ha enviado. Y ese es el trabajo. Si ellos creían, serían saciados en su sed y también serían saciados en su comida, porque iban a comer de sus palabras y a beber de su bebida, que viene a través de creer en sus palabras. La palabra nos sustenta, pero nos va a salvar y nosotros vamos a beber, y es increíble, nosotros comemos y bebemos, ¿no es cierto? Comemos algo y bebemos un poco, por lo menos al final. Algunos que son bien disciplinados, comemos un poquito y beben un poco. Y si usted no quiere tener una barriga grande, no beba mucho en sus comidas. Pues creo que funciona así. Pero todos comemos. De hecho, Jesús cuando comió el pan en la cena, y es hasta el día de hoy es costumbre, ahí estaba también la copa de vino para beber. Y aquí lo encontramos. Y entonces esto fue, de aquí es que vino todo esto. Y dice en el verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Ellos querían esa señal de seguir comiendo, para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Qué increíble cómo eran de perspicaces. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y cuánto tiempo comieron el maná? ¿Un solo día? No, 38 años.
Entonces, si nos dices la primera vez, ya tocaste nuestra curiosidad, pero ahora quisiéramos seguir viendo que realmente eres el Mesías si nos das de comer, si nos continúas dando comida. El Señor no vino a dar comida material, esa la dio Moisés. Y como él mismo dice, ustedes comieron esa comida material y se murieron de todos modos. La comida que yo les vengo a dar es comida espiritual y nunca van a morir. ¡Qué belleza! Y dice en el verso 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Porque él dice ahí, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, el 31, pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo. Y cayó del rocío que el Señor envió, pero aquí dice, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces lo que el Señor quiso mostrar aquí es que ningún hombre va a poder tener vida espiritual si no come del pan de los cielos, que es Cristo, y no va a tener una verdadera salud espiritual si no bebe a través de la fe y de beber también del Espíritu Santo, a través de creer. Tienen que creer. No, es imposible una persona que no cree. Escuchen, ¿cuántas personas oyeron la palabra del Señor pero no creían? No creían. Podían oír, se los voy a demostrar, pero no creían. Entonces no podían beber, no iban a ser saciados. Quiero entonces mostrarles algo aquí. La comida es muy importante y es parte de nuestra vida. Leí la historia de un hombre que se llama Ben Mosscroft. Él es un británico, vivo hoy, tiene 42 años. Él no podía caminar más de 5 minutos y le era imposible darse vuelta en la cama por el peso que él tenía. Este hombre de 42 años pesaba 175 kilos. Eso en libras son 385 libras. Es un sobrepeso, pero en extremo. O sea, el hombre no podía caminar. Dice que un día su hermano lo invitó a visitarlo en China. Y él salió para allá en avión. Fue un viaje muy incómodo. Él tuvo que pedir un agregado para el cinturón de seguridad porque no le cabía. El diámetro de su barriga era tan enorme que él necesitó agregar algo más para poder estar seguro en su asiento. Fue un martirio el viajar. Cuando llegó a China, entonces pues vio a su hermano y él quería llevarlo a conocer la muralla de la China. Y él dice que fue la muralla de la China que cambió su vida. Y van a ver por qué. Fue cuando él quería ir a conocerla, él no pudo, porque no podía subir por las gradas. No soportaba, su peso no le permitía. Y él regresó de China para su país, en Gran Bretaña, a Inglaterra, y él venía triste de no haber subido a la muralla de la China. Y entonces de eso surgió la decisión de bajar de peso para algún día regresar y poder subir a la muralla de la China. Entonces él comenzó a cambiar su dieta. Él reconoció que su problema comenzó cuando era niño. Fíjense, niño, debido a sus malos hábitos alimenticios, sumados a un estilo de vida poco saludable, o sea, totalmente sedentario. Entonces él entró a ser decidió adelgazar y entró a ser parte de una organización especializada en programas de control de peso. Ahora Ben se alimenta adecuadamente y en la proporción indicada. Come, hace pesas 3 veces al día, corre, y él percibió, como el Señor quiere que nosotros percibamos, que la comida adecuada y los ejercicios adecuados pueden darnos una muy buena salud. ¿Por qué menciono esta historia? Porque es exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Mi comida mi comida es la verdadera comida, dice el Señor. O sea, la única manera de transformar nuestro ser interior es comiendo lo correcto, no lo incorrecto.
No la comida que este mundo nos ofrece, porque eso va a hacernos exactamente como el mundo quiere que nosotros seamos. Pero si nosotros comemos de la comida de Dios, eso va a transformarnos y es como nos va llevando de gloria en gloria y nos va dando la salud que nosotros necesitamos. Aquel que de Dios se alimenta, dice el Señor, tendrá vida eterna. Entonces la verdadera y única comida espiritual que necesitamos son las palabras de Jesucristo. Las palabras de Jesús. Dice aquí en el capítulo 6 y verso 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, él está resaltando esto, y los judíos estaban ya molestos, incómodos con esa palabra, porque pareciera, mas no era el mensaje, y ellos lo hicieron a propósito, porque no tenían fe en sus corazones, por eso lo rechazaron. Porque alguien que tiene fe, aunque no entienda exactamente, digamos así, la alegoría o la parábola que se está diciendo, está sintiendo en su corazón que hay algo más allá que simplemente un mensaje externo o hablado. Y dice aquí: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Para tener su vida, la vida de Jesús dentro de nosotros, tenemos que comer su carne. Dice verso 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La vida saludable, la vida eterna, la vida santa, justa, pura, limpia de Jesús estará en nosotros si comemos de él. La comida espiritual es lo más importante que nosotros podemos tener diariamente. Por eso es que el Señor en el Padre Nuestro les enseñó a los discípulos y les dice: el pan nuestro de cada día danos hoy. No está hablando del pan cotidiano en el sentido material, está hablando del pan de su palabra. Nosotros necesitamos, así como lo hacemos físicamente, comer 3 veces al día, y a veces algunos 4, 5, 6 veces comen. Entonces necesitamos alimentarnos de esa comida espiritual. Verso 58: este es el pan, o sea, la comida verdadera, que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, a pesar de estar comiendo todos los días maná, y murieron. ¿Por qué? Porque no era la comida espiritual, era un símbolo de lo que Dios iba a dar. La provisión verdadera vendría después. Tanto Moisés como el maná, como el desierto, como la ley, todo eso fue, y el tabernáculo fue figura, fue un ejemplo natural de lo verdadero que está en los cielos. A través de Jesucristo la verdadera comida se manifestó. Y dice el Señor: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Su ministerio de maestro fue una de las cosas que más reveló quién era él, Dios mismo. Entonces, así como Ben, este hombre británico, Ben Muscroft, transformó su vida al cambiar su alimentación y al dejar su vida sedentaria y comenzar a hacer ejercicios, así el hombre de este mundo, judío o gentil, tendrá vida espiritual al comer las palabras de Cristo, y escuchen, y al practicarlas. Es el ejercicio. Alimentación y ejercicio, ¿sí? Comer la palabra del Señor y practicarla. Eso nos hace fuertes y saludables. Y eso nos lleva al versículo vamos aquí, el versículo 60 dice: al oírlas, lo que Jesús dijo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura. Se dan cuenta que no era una cuestión de difícil, no era una cuestión de complicada, no, para ellos fue dura. Ellos la interpretaron como una palabra dura. Y entre paréntesis, 2 personas durante mi ministerio se han acercado a mí para decirme: dura fue esta palabra. Las 2 nos abandonaron al decir eso. Y yo recuerdo hasta los mensajes que yo prediqué en ese día.
debido a que quedó impactado en mi corazón, porque me dio tanta tristeza y llanto después de haberlo oído. Pero lo han dicho, dura es esta palabra. Y todo porque tocó algo en sus vidas que ellos practican y que no están dispuestos a abandonar. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Dura es esta palabra porque no estaban dispuestos a creerle con todo el corazón. Por eso dice aquí en el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, los que estaban siguiéndolo, que ya no querían seguirlo porque, ¿saben por qué fue dura? Porque les dijo lo que realmente había en el corazón. Ustedes me siguen porque quieren seguir comiendo. Créanlas, practíquenlas. Eso va a ser la diferencia. Y dejen de estar siguiéndome para que les dé de comer físicamente. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Voy a explicar eso. Dice verso 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Escuchen, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la verdadera comida de los cielos tiene que ver con sus palabras. Es comida espiritual. Comida espiritual que yo necesito oírla, alimentar, creerla para poderme alimentar. Yo no voy a poder alimentarme si yo no creo, solo la oiré. Pero cuando yo creo en la palabra, después de oír la palabra, y yo creo en ellas, y no importa si no la entiendo, no importa si está tocando mi corazón, no importa si me está colocando el dedo en la llaga y me está diciendo que lo que yo estoy haciendo es incorrecto, no importa. No seamos así de duros y orgullosos. No, humillémonos. Cuando nosotros creemos en esa palabra, entonces recibimos la vida. Por eso el Señor dijo, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La fe nos lleva a ser saciados en la bebida. Y aquí en el capítulo 7, verso 37, hablando del Espíritu Santo, dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, aquí está, nos muestra otra vez cuál es la bebida, venga a mí y beba. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La clave para que el río venga, la bebida nos llene y tengamos aquí adentro verdadera bebida, es a través de la fe, de creer en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué tan importante? ¿Por qué estoy señalando esto? Porque vamos a ver que es imposible ver al yo soy del Antiguo Testamento si no vemos en Jesús la revelación del Padre. Eso definitivamente es la clave en esto que les estoy diciendo. Bueno, pero ellos la rechazaron. En el verso 61, ellos murmuraron, los ofendieron, se escandalizaron, ¿sí? Se escandalizaron. Y en el verso 66 dice, desde entonces, después de que él habló esa palabra firme, decir, no, yo no estoy aquí para alimentarlos físicamente, estoy aquí para alimentarlos con mi palabra. ¿Quieren oírla? A ellos se ofendieron por eso. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque no obtuvieron lo que ellos querían. Cuidado con llegar a un lugar ya con una predisposición para oír lo que queremos oír, para que nos den lo que nosotros queremos. Ese fue el más serio problema de los ancianos de Israel cuando llegaron delante de Ezequiel el profeta. El Señor le dijo al profeta, los ancianos vienen ya con los ídolos en su corazón. ¿Qué significa eso? Significa que ellos ya venían con la predisposición de oír el consejo exactamente como lo que ellos querían. Entonces el Señor dijo, yo me rehúso a responderles a ellos. ¿Quieres tú hablarles, Ezequiel, hijo del hombre? ¿Quieres tú hablarles? Diles, dice, y respóndeles según los ídolos de su corazón. Diles que está bien,
Que hagan lo que quieran, que eso es lo que quieren, está bien. Eso es responder según los ídolos del corazón. Y ahí estaba el problema. Nosotros no podemos venir así delante del Señor. Nosotros tenemos que venir, sí, estamos llenos de problemas, estamos llenos de necesidades, estamos necesitados de una respuesta, de una dirección. No vengamos diciendo al Señor, es esta mi necesidad y me gustaría que tú hicieras esto. Señor, es este mi problema, pero me gustaría que lo resolvieras de esta manera. ¿Cómo es eso que nosotros tenemos un problema y nosotros también sabemos cómo solucionarlo? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No funciona. Así no funcionan las cosas. Nosotros necesitamos venir delante del Señor y saber que aquel que es el perfecto, el yo soy, el eterno, Él va a tener la solución para mi problema, la respuesta a mi necesidad, ¿sí? Y Él es el único. Entonces yo tengo que venir desarmado. Delante del Señor yo no puedo venir todavía con ciertas reservas. Porque eso va a causarme serios problemas. No voy a tener la respuesta que quiero y no voy a vivir conforme al anhelo de verdadero de mi corazón, que es agradar al Señor y hacer su voluntad. Entonces la única manera es desarmarnos, descubrirnos delante de, quitarnos esas hojas de higuera cubriendo nuestra desnudez, tratando de cubrir lo que ya hicimos. No, nosotros tenemos que venir delante del Señor. Señor, heme aquí como estoy, de pecador. Es esa mi situación. Por favor, haz lo que tú crees que debes hacer, Señor. Sin ídolos, sin ideas ya preparadas para recibir. Cuidado, porque eso es peligroso. El Señor puede decir, está bien, puedes ir cuando quieras. Ay, no puede ser que Dios haga eso. No es que Dios no lo haga. Es que nosotros estamos habituados a vivir de esa manera. Y ese es el peligro. Por eso es que estos discípulos lo abandonaron. Lo dejaron. Pero bueno, aquí en el capítulo 6 y verso 45 dice, escrito está, les dijo el Señor, hablando, porque ellos comenzaron a murmurar. En el verso 43 dice, Jesús respondió y les dijo, 6:43, no murmuréis entre vosotros, no murmuren que yo dije yo soy el pan de vida, no murmuren. Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escuchen, escrito está en los profetas, eso se repite muchas veces, como dijo Santiago, Jacobo, en Hechos capítulo 15, y eso concorda con el escrito de los profetas, y estaba hablando específicamente de Amós, porque en la Biblia hebrea todos los profetas son parte de un solo libro, y entonces es lo mismo que Cristo está diciendo aquí, escrito está en los profetas, en Isaías está, y serán todos, Isaías 54, verso 13, y serán todos enseñados por Dios. Escuchen qué precioso. Y está escrito que todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Qué tremendo. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió de Él, porque Él es el Maestro, viene a mí. Y Él, o sea, es el Padre. Vean qué misterio de esa operación divina. El Padre enseña, el Espíritu Santo convence de pecado y tenemos que creer en Jesús. Esa es la unidad, porque la revelación física del Dios invisible es Cristo. Y el Espíritu Santo es el que toca los corazones. Y por eso dice, verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Yo soy el pan de vida, les dijo. Entonces aquí vemos cómo es que el maestro, el que vive enseñando, es el Padre. Y ese maestro se enseñó. Con razón, muchas veces en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que las personas decían, pero nadie ha enseñado como este hombre. Nadie habla como este hombre. ¿Por qué? Porque era Dios mismo, el maestro de los cielos, enseñando al pueblo. Pero escuchen lo más triste y digamos así también lo más terrible, que a pesar de que era Dios mismo enseñándoles, también fue rechazado por los corazones duros e incrédulos. Solo los corazones de fe van a poder. Es como el caso de Lidia en el capítulo
Fue el capítulo 13, 14, cuando Pablo está yendo a predicar con Bernabé, y ellos dicen que llegan a Macedonia. Y Lidia de Tiatira está allí trabajando, y ella estaba como siendo parte de un grupo de mujeres judías reuniéndose cerca del río, y dice que cuando Pablo comenzó a predicar de la palabra del Señor, dice que Lidia estaba atenta. Escuchen qué tremendo. Una mujer hambrienta de Dios, era gentil y estaba en medio de un grupo judío. ¿Por qué? Porque ella creía en el único Dios verdadero, no en el Dios de los griegos, de los romanos, en el Dios de los judíos. Por eso ella estaba ahí, con hambre de Dios. No era solo eso lo que ella necesitaba. Por eso es que Jesús vino a los judíos y muchos de ellos no creyeron. Porque no es una cuestión solo únicamente de guardar una religión o creer en el verdadero Dios. Escuchen, esto tal vez los va a sorprender a muchos. El hecho de creer en el verdadero Dios no es suficiente. Se los voy a demostrar aquí. Porque un fariseo, un escriba le dijo a quién era el verdadero Dios, y el Señor le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No es un asunto solo de creer. También dice la Escritura que los demonios creen en Dios. Ellos saben que solo hay un Dios. Hasta los demonios, los ángeles caídos, saben que solo hay un Dios. Ellos son los demonios los que forman ídolos en medio de las personas para confundirlos, atraparlos y atarlos. Pero todos están conscientes de eso. No es solamente solo creer, sino creer en el que Él envió. Creer en el Señor Jesucristo, la revelación del Dios invisible. Entonces, quiero ver con ustedes aquí un poco más sobre eso para avanzar. Resumiendo, los judíos entonces rechazaron al Señor y se ofendieron, se escandalizaron, porque no había fe en sus corazones. No estaban ellos dispuestos a tener una vida espiritual, sino a una vida común. ¿Saben ustedes que hay personas que buscan a Dios solo por interés personal, solo por conveniencia? Tienen problemas y van a la iglesia a buscar ayuda, piden oración porque están con problemas, pero no están dispuestos a comprometerse en el camino de Dios. No están dispuestos a creer en el Señor, y muchos ni siquiera quieren seguir porque yo si voy a la iglesia tengo que comenzar a dar diezmos. Y hay cristianos que ni diezmos dan. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Son convenientes. Ellos solo ven su propio pellejo. Han crecido en el evangelio, han aprendido, pero no tienen la conciencia de un verdadero encuentro personal con el Señor, que les hace hacer las cosas no por legalismo, no por religiosidad, sino de un corazón abierto, por gratitud, porque hay algo que han visto que no simplemente se queda en la razón, en la cabeza, sino es la fe que toca el corazón. Por eso es que la mayoría de personas que creían en Jesús eran personas indoctas hasta cierto punto, no todas. Algunos eran sabios como Nicodemo, como José de Arimatea, que eran parte del Sanedrín. Pero la mayoría, como Pablo dijo, muchos no han sido llamados nobles, sino la mayoría, dice, lo necio de este mundo escogió Dios. ¿Saben por qué? Porque el mucho raciocinio, el mucho pensamiento, los muchos argumentos, la mucha educación, es lo que sucede con las personas que van muchas a la universidad. No es que sea mala, no, es que somos llenados, nos dan de comer tanta cosa, filosofía, la ciencia, la educación y todo el pensamiento humano nos es transmitido ahí, y entonces nosotros quedamos llenos de tanta cosa y de tanta situación y de tanta creencia humana que entonces nos inclinamos a determinar. La influencia es poderosa, pero cuando nosotros estamos dispuestos a hacer a un lado, a pesar de eso, todas esas cosas, y comemos de la palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar y vamos a poder filtrar las cosas que hemos aprendido. Vamos a poder filtrarlas, porque hay muchas cosas del conocimiento humano que son buenas, no hay duda, porque es Dios mismo que lo ha transmitido, pero necesitamos filtrarlo para que eso no sea el mayor peso de nuestra vida, ni lo más importante de nuestra vida, sino sea el Señor Jesucristo, nuestra comida verdadera y nuestra verdadera bebida. Con razón dice el Señor: esto os ofende, que os ha dicho que deben de comer mi carne y no estar tratando de comer el pan que yo les doy. No, ustedes coman lo que es mío, es lo que el Señor dijo. Sus palabras, eso es lo que realmente es su interior. Si esto os ofende,
¿qué sucederá cuando yo les diga de dónde vino el Hijo? Por eso dice en el verso 62, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Cómo así? Eso estaba dando a entender que Él era el Mesías. Eso estaba dando a entender que Él vino de los cielos, que Él no vino solamente de Nazaret o vino de Belén. No, Él vino de los cielos. O sea, la revelación que Él estaba dando aquí era seria. Por eso es que también lo dice que después, por no creer, lo abandonaron. Solo los que creían decían, este es el Mesías. Con razón, a pesar de Tomás ser una persona incrédula y tener tantas dudas, él mismo fue uno de los primeros que dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Él lo reconoció como su Dios. Su corazón se abrió y explotó en ese día. Y el Señor le dijo, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente, porque el camino del Señor es para los creyentes, lo vamos a ver, no para los incrédulos. Ningún incrédulo va a entrar a los cielos. Ningún incrédulo puede entrar al reino de Dios. Incrédulo en Jesús, porque ustedes pueden creer en Dios, pero eso no es suficiente. Entonces, es lo mismo que les digo, ustedes no van a, si ustedes no creen en lo que les acabo de decir, tampoco van a creer de donde yo vine y a donde yo voy. Es casi prácticamente eran las mismas palabras que el Señor le había dicho a Nicodemo, ese hombre sabio, ese principal entre los judíos que llegó con él. Y él le dijo ahí en el versículo número 3:12, dice, si os he dicho cosas terrenales, está hablando todavía con Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales, nuevo nacimiento, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es imposible. Si no creemos en lo primero, no creeremos en lo segundo. Si no creemos en una revelación básica, no podremos creer en una revelación mayor. No será difícil. ¿Por qué? Porque una es la base de la otra. O sea, yo tengo que ir de fe en fe, dice esta escritura también. No solo de gloria en gloria, es de fe en fe. Saben que en el camino del Señor hay cosas que nosotros no entendemos todavía. Y es a través de la fe y de comer del Señor que vamos a entender las cosas. Entonces dice, verso 13, nadie subió al cielo, le dijo a Nicodemo lo mismo que le dijo a los judíos, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces eso desnortea a cualquiera. ¿Cómo es eso? El Hijo del Hombre que descendió del cielo y el que está en el cielo. Pero tú estás aquí, Señor. No, yo vivo en la presencia de mi Padre. Espiritualmente Él estaba en el cielo. Y solo para de explicar mejor, el cielo está donde Dios está. ¿Sí? Por eso es que cuando el Señor se manifestó y el ángel del Señor se manifestó también a Josué, Él dijo, quítate las sandalias de que estás en tus pies. Y Moisés lo hizo en la zarza también. Porque el lugar en que estás santo es. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Es la presencia de Dios que santifica un lugar. Es la presencia de Dios que hace descender los cielos. ¿Sí? Amén. Entonces rechazaron al Señor porque no entendieron sus palabras y porque la razón es porque se alejaron de Él. Lo abandonaron. Imagínense, nadie debería de abandonar la iglesia solo porque se ofendió por una cosita o porque no entendió algo. Esa es una treta, una estrategia de Satanás para que te vayas y no continúes creciendo ni te salves. No importa, hasta por relacionamientos entre hermanos a veces nos ofendemos y pensamos, ya no voy a ir a la iglesia. Tantas iglesias que hay, sin duda que sí. Pero por una ofensa nosotros no vamos a ir. O por una cosita que me tocaron la llaga, yo ya no quiero ir ahí. Es la misma actitud de los judíos que abandonaron al Señor por murmurar y por ofenderse, por escandalizarse. No, tenemos que acercarnos. Ellos lo dejaron y no entendieron porque no se acercaron. ¿Recuerdan lo que estudiamos la vez pasada? Hablando de las personas impías, de los incrédulos, que dice que ellos ven la obra de Dios de lejos. Por eso es que no la entienden, no la comprenden, no la pueden ver y admirarse y amar al Señor, porque solo la ven de lejos. Tenemos que acercarnos
la obra de Dios según Cristo es creer en Él. Entonces tenemos que acercarnos a ver, porque lo que Dios quiere, la obra de Dios, la obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en el Hijo. Y la única forma de creer no es mantenerse lejitos, oyendo de lejos. No entendí, nunca vas a entender. Tenemos que acercarnos y oír de cerca. Y cuando hagamos de cerca, Él va a decir: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No estoy hablando de mi carne, porque la carne para nada aprovecha. Por eso es que el propio Pablo le dijo a Timoteo: mira, el ejercicio es bueno, pero no es provechoso para la piedad. Pero la piedad para todo aprovecha, dice. O sea, ¿por qué? Porque la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. Es eso lo que tenemos que comer. Y la única forma de comer, nosotros sabemos, no es de lejos. Comidita, levántate, levita y ven hacia mí. No, yo tengo que acercarme a mi comida y llevarla a mi boca. Yo tengo que tener un paso de fe, un paso activo para acercarme y comer y beber. Bueno, entremos ahora entonces a ver que ese maestro que se había revelado, que es el mismo, esta hora les va a decir algo muy importante. Él les dice a los judíos, aquí en el capítulo 7 y en el verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Ya habían muchas especulaciones en relación a qué querían hacer con Jesús, porque mucha gente de la multitud, de las personas, lo consideraban como un maestro, alguien que dice que hablaba con autoridad y no como los fariseos. La autoridad era porque el mismo Jesús dijo: si ustedes quieren creer en mi doctrina, saberán que mi doctrina es de los cielos, no es de los hombres. Ellos habían creído en doctrinas de hombres. Pero por eso cuando oían a Jesús hablar, decían: no, habla con autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no viene simplemente por creerlo, por creer algo, o por querer transmitir a alguien de otro. No, la autoridad viene porque no solamente hemos creído, sino eso del otro ha sido colocado aquí adentro y ya es mío. Por eso hay autoridad. Por eso se habla con autoridad cuando nosotros realmente creemos. Y es lo que el Señor manifestó. Habla como con autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Y saben quién eran los escribas? Eran los doctores de la ley. O sea, las interpretaciones incorrectas no nos dan autoridad. La interpretación correcta sí da autoridad. Entonces, aquí vemos que ellos estaban con la intención de prenderlo y de matarlo. Y dice en el verso 26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ahora hasta la propia multitud llegó a pensar que los gobernantes eran los saduceos y los fariseos, parte del Sanedrín, que eran 70 ancianos más uno, el sumo sacerdote. Y ahí estaban ellos gobernando a Israel. Y ahora el pueblo estaba diciendo: ¿será que los gobernantes ya creyeron que Él es el Mesías? Que nada. Ustedes van a ver ahí que no había nada de eso. Es más, los gobernantes nunca pensaron que ellos pudieran estar equivocados. Y siempre señalaron a la multitud como ignorante. Y eran los ignorantes que estaban creyendo en Jesús. Qué contradicción. Ay, Señor amado, Señor, haznos pobres en espíritu. Dice: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Verso 27 del capítulo 7. Pero escuchen lo que dice la multitud. Pero sabemos de dónde es. ¿De dónde es? De Nazaret. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso es un absurdo. Ellos no sabían exactamente. Este es un grupo de la multitud que no tenía claras las propias escrituras. Porque las propias escrituras declaraban de dónde vendría el Mesías. Lo vemos en Mateo, capítulo número 2, hablando de los sabios que llegaron del oriente. Dice en el verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿De dónde era él? De Belén de Judea.
Se fue a Nazaret porque cuando él regresó, con José y María regresaron con Jesús, dice que el hijo de Herodes estaba gobernando ahí en Judea. Entonces el Espíritu les dijo que mejor se fueran de ahí porque el hijo todavía tenía intenciones de poder matarlo. Era según el rey de los judíos. Entonces él se fue a Nazaret. Pero esto sirvió también para confundir a la gente. De Nazaret, de Galilea no puede salir profeta, ustedes lo saben, según la historia, se decían ellos. Pero él nació en Belén, de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Obviamente se turbó porque pensó se acabó su tiempo de usurpador. Y convocados todos los principales sacerdotes, fíjense, estos principales sacerdotes eran de la secta de los saduceos, que no creían ni en resurrección ni en ángeles, ni en espíritu. Imaginen qué tipo de líderes tenían, que eran los sumos sacerdotes, que no creían ni en la resurrección. ¿Cómo alguien con una doctrina equivocada puede guiar a un pueblo equivocadamente? Qué importante la doctrina también. Entonces, no es una cuestión de decir no importa en lo que yo crea. Sí importa y sí es poderoso, porque va a cambiar tu forma de vida, para bien o para mal. Y dice aquí: llamaron a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, que eran fariseos, y eran las dos sectas importantes. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos sabían. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces los estudiosos, los fariseos, los saduceos y la mayoría del pueblo sabía dónde iban a nacer. En la misma ciudad donde nació David. El hijo de David nacería también en Belén de Judá. Entonces, cuando los judíos dijeron: nosotros no sabemos de dónde sea, dice, por eso sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Eso no es cierto. El Cristo es el hijo de David, vendría de Belén. Ellos ahí estaban en total desconocimiento e ignorancia. Y dice en el verso 28, Jesús entonces, escuchen, enseñando en el templo, el maestro está aquí del Antiguo Testamento, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? ¿Estaba hablando de Nazaret? ¿Estaba hablando de Belén? ¿O estaba hablando que ellos sabían que él había venido del cielo? Considerémoslo. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo he venido, y yo no he venido de mí mismo. Qué interesante. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y aquí está el punto tremendo esto. Si no conocen al Padre, no conocen al Hijo, porque es el Padre el único que revela el Hijo, y es el Hijo, yo soy el camino, el único que revela al Padre. Entonces aquí les está diciendo, dice en el verso 29, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. No pudieron prenderlo. Y muchos de la multitud, después de haber oído eso, creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces, ¿qué creían? En un profeta, porque según ellos el Cristo aún habría que venir, aún vendría. Qué increíble es nuestro corazón. Está bien, sí, este es muy importante. Es un hombre de Dios, es un gran profeta, como Jeremías, como les preguntó a sus discípulos. Ellos dijeron que el pueblo decían que era o Elías o Jeremías o un otro de los profetas. Él era el Cristo, y ellos si no lo recibían como tal, no podrían ser salvos. Y aquí vamos a llegar a este punto. Dice, les dijo a los judíos, aquí, vean conmigo por favor. Vamos al versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y dice, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen.
Debido a que ellos se dieron cuenta que la situación ya estaba fuera de control y que las enseñanzas de Jesús estaban realmente transformando a las personas y que ellos estaban perdiendo ovejas, digámoslo de esa forma, entonces decidieron unirse los dos grupos antagónicos. Los dos grupos antagónicos eran los saduceos y los fariseos. Se unieron a pesar de sus diferencias. Qué interesante, ¿verdad? Se unieron para prender al que según ellos era el de mayor peligro en esos días en la nación, a Jesús. Tenía que prenderlo y callarle la boca, porque sus palabras estaban trastornando la nación. Así acusaron también a Pablo de trastornar a la nación de Israel por el mensaje del evangelio. Entonces dice en el verso 33, después de enviar a los alguaciles, eran unos soldados del templo, preparados para proteger la santidad del templo. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo, eso se lo dijo a los judíos, estaré con vosotros e iré al que me envió. Esto lo dijo ya prácticamente casi para finalizar su ministerio. Y él está diciendo, un poco de tiempo solamente me queda y luego iré al que me envió. Él no está hablando de la muerte, no está hablando del cielo, él está hablando de su Padre. Yo iré al que me envió. Eso es lo más importante para Jesús. Me buscaréis, y escuche, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Se los dijo a los judíos. Ustedes no pueden venir a donde yo estoy. ¿Dónde estaba él? En el Padre. Y nadie viene al Padre, dice el Señor, si no es por mí. Entonces, si no creían en él, no podían ver al Padre y tampoco podrían estar donde el Padre está. Y esa es la realidad. La fe, creer en Jesucristo, es lo único que nos acerca al Señor. Dice entonces, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? ¿Que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ellos estaban hablando de un viaje misionero. Ellos estaban hablando de una partida física, que él iba a abandonar el territorio de Israel. No, él no estaba hablando de algo físico. Sin embargo, las palabras de estos principales de la nación estaban declarando sin percibir proféticamente hasta dónde el ministerio del Señor Jesucristo abarcaría a través de sus discípulos, hasta entre los griegos, porque así se extendió el ministerio, no solo entre los judíos en el mundo griego, sino principalmente como la puerta de la salvación se abrió para los gentiles, él predicando también ahí. Pero lo hizo a través de sus discípulos porque él fue al Padre, y como él fue al Padre, él podía estar en sus discípulos a través de su Espíritu. Por eso les conviene que yo me vaya. ¿A dónde? Al Padre. Y cuando yo me vaya, volveré a vosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, para morar en sus corazones, y a través de ustedes yo voy a continuar haciendo la obra. Por eso es que ninguno de nosotros como predicadores puede considerar que es algo especial. Es el Espíritu del mismo Maestro de los cielos que continúa ministrando en esta tierra. Y dice en el verso 36, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. No estaban entendiendo entonces qué es lo que significaba, cuál era, con qué intención el Señor estaba diciendo. Pero lo que el Señor Jesús les dejó bien claro es que ningún incrédulo podrá estar donde está el Padre. De hecho, nunca lo encontrarán, no me hallaréis, dice, si permanecen en incredulidad. Nadie podrá encontrar a Dios con incredulidad, con dureza de corazón. Nadie podrá tener una revelación del divino si no tiene fe. Por eso él dijo, no me hallaréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. La única manera de entrar y de estar en el lugar donde Cristo está es a través de la fe. La fe en el Señor Jesucristo. Bien dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 55, verso número 6 al 9. Pero leamos solo el verso 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y luego sigue diciendo en el verso 6, deje el impío su camino. ¿Qué está diciendo? Una conversión, porque tiene que cambiar sus pensamientos para tener los pensamientos de Dios. Y yo no puedo tener los pensamientos de Dios si yo no como de Dios, sus palabras, porque son sus palabras, ¿sí? Su doctrina,
¿sí? El Logos, que va a transformar mi vida. Si yo me lleno de la palabra de Dios, y voy a tener, digámoslo de esta manera, la filosofía celestial va a tener su influencia y el poder sobre mi corazón. Si yo me lleno de otras cosas, yo comienzo a pensar diferente. Así es. Así es la experiencia del hombre. Si él está recibiendo mucha influencia de la televisión, o recibiendo mucha influencia de los periódicos, de las noticias, de las revistas que este mundo declara con sus filosofías políticas o en fin, filosóficas. Yo me recuerdo hace muchos años, antes de ser cristiano, cuando yo era joven, uno de los libros que me impactaron fue de un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Todavía recuerdo de su nombre y nunca más lo volví a leer. Pero era un libro tan complicado, y sus filosofías y sus doctrinas eran tan complicadas, Nietzsche, que yo comencé también a quedar complicado en mi cabeza, en mis pensamientos, mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la vida, esto, lo otro. Gracias a Dios el Señor me encontró y me salvó y me rescató, y desde mis 19 años no he dejado de comer la palabra del Señor. No quiere decir que yo no oiga otras cosas, no quiere decir que a veces no vea noticias, porque ustedes se dan cuenta que yo leo noticias, las leo. Prefiero hacerlo y no propiamente oírlas, pero porque yo limito a lo que quiero ver, ¿verdad? Lo que quiero leer, informarme, y voy específicamente a ciertas cosas, Israel, el país donde vivo, y todas otras cosas. Pero mi idea es transmitirles que nosotros necesitamos también, escuchen la clave, ya que voy a terminar porque el tiempo se me fue. Y voy a seguir con esto el próximo domingo. No me da tiempo para terminar el pensamiento correcto, y me espero el pensamiento completo para que ustedes también lo reciban completamente. Pero hermanos, necesitamos comer del Señor. Necesitamos ser enseñados por el Señor. Y escuchen, nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Solo pedidos y gritos por perdón van a permitir encontrar al Señor. No por conveniencia, no por una búsqueda egoísta que siempre va a mantenernos alejados del Señor. No, yo tengo que venir totalmente rendido a su presencia, reconociendo totalmente mi necesidad. La mujer samaritana ya estaba desarmada, ella ya estaba lista. Con razón el Señor fue a la primera prácticamente que le dijo: yo soy el Mesías que habla contigo. Imagínense cómo hablarle claramente a una persona. Es porque esa persona no iba a malinterpretar sus palabras, no iba a declararlo o a traicionarlo con los judíos. Dice que es el Mesías. No, ella creyó y fue a anunciarles a sus congéneres, a sus ciudadanos, a sus paisanos, diciéndoles que ahí está un profeta, porque él me dijo todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he hecho, dice. Y fue realmente una gran transformación esos 2 días que el Señor pasó ahí entre los samaritanos. Un avivamiento hubo ahí porque el Señor se reveló y ellos creyeron. Hermanos, solo a través de creer. Pero comamos, no dejen de comer cada día, no dejen de beber. Nuestra fe debe seguir adelante. El fin de nuestra salvación tiene que haber un crecimiento. No podemos quedar estancados. No podemos vivir solamente de un pasado glorioso. Es que yo fui esto, yo fui lo otro. Es que yo evangelizaba. Es que yo antes leía la Biblia. Es que yo antes oraba tanto. No, yo no puedo vivir de un pasado glorioso. Yo tengo que vivir todos los días de tal manera que mi propia conciencia me haga vivir en paz delante del Señor, porque mi anhelo es comer más de Él. Hermanos, no importa que comamos un poco. No importa. Como el Señor, como la propia mujer cananea, le digo: Señor, aún de las migajas los perros comen, de las migajas de la mesa de sus señores. Ay, hija de, qué grande es tu fe. No importa si estamos comiendo poquito, pero esa es nuestra única comida, ¿verdad? No es asunto de comer poquito de esto y mucho de aquello. Entonces no tengo hambre, no soy pobre. Poquito en relación a que todavía no he crecido lo suficiente.
Pero cuando yo crezco, como todo niño, va a comer más y más y más y más. Entonces, y eso yo lo vi con el crecimiento de nuestros hijos. Pequeños comían un poquito, cuando comenzaron a crecer, ya no había más que alcanzar y había que pararles un poco, meter freno para que no comieran tanto, porque el presupuesto no alcanzaba. Pero el Señor siempre fue fiel, y así el Señor quiere con nosotros. Por eso dice Santiago: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice. Desead, dice. Así es un niño, ¿verdad? Cuando está pequeño, increíblemente, instintivamente comienza a buscar el pecho de su mamá, y ahí va, ya no puede ni respirar, porque lo único que quiere es comer y satisfacer su hambre. Así nosotros la necesitamos también. Dios nos dé a cada uno de nosotros un avivamiento, un despertar en nuestras vidas, que nos haga fervorosos, para que las personas sepan en quién hemos creído y a quién servimos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, por tu espíritu, por el mover, Señor, de tu palabra, de enseñarnos qué es lo que necesitamos comer y qué es lo que necesitamos beber. Señor, es imposible comer sin fe, sin la verdadera bebida de tu espíritu. Por eso dice que aquellos que creyeron, los que habrían de querer, recibirían el Espíritu. Solo se bebe el agua espiritual por la fe. Señor, en el nombre de Jesús, que comamos tu pan y bebamos tu bebida, Señor. Oh, pan de vida, alimentanos, y que en nosotros, Señor, no haya una adaptación o una manipulación de tu palabra para querer encontrar lo que hacer en esta vida diaria según nuestro propósito, sino que tratemos de encontrar lo que tú quieres que nosotros hagamos, que regularmente va a ser contrario a lo que nosotros queremos hacer, porque aún no hemos entendido. Pero los reyes entienden, como tú has dicho, Señor. Gloria de Dios es encubrir la palabra, gloria de los reyes es descubrirla. La madurez, el crecimiento, la estatura espiritual nos hace entender mejor tus caminos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir creciendo. Ayúdanos, Señor, a seguirnos alimentando de la verdadera comida y de la verdadera bebida. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Gloria al Padre por Cristo, que del cielo al mundo envió. Dios en carne se reveló, escondiendo su gloria eterna. Abre mis ojos, Señor. Por la provisión de gracia y fe en el Hijo de su amor. Ciego y perdido andaba yo, mas me buscó y me salvó. Señor, abre mi
el Señor a su apóstolo y discípulo: no seas incrédulo, sino creyente. Que nada nos impida creer en las cosas maravillosas que el Señor hace, cosas grandes. Para Él nada es imposible, ¿sí? Nada es imposible. Debido a eso, yo quiero orar por tu necesidad en esta hora. No sé cuál sea tu necesidad, pero quiero pedir al Señor por su voluntad para tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, deja a un lado de nuestro corazón, por favor, que nosotros también estemos dispuestos a hacer a un lado nuestras ideas preconcebidas, dejar a un lado, Señor, nuestros ídolos, dejar a un lado nuestro yo, nuestro ego, dejar a un lado, Señor, nuestras metas carnales, a pesar de que tal vez en tu plan esté, Señor, concedernos ciertas y determinadas cosas. Pero en esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús por cada hermano y cada hermana, Señor, que tú les concedas según tu voluntad perfecta, según la voluntad buena y agradable de Dios, la tuya, Señor, para bendecirlos eternamente. Y principalmente te ruego por el pan espiritual y por la bebida espiritual, tu palabra y la fe. Señor, que podamos creer cada vez que oímos para poder recibir la vida que necesitamos en nuestro ser interior, y así crezcamos en tu camino, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Que aquel que está enfermo pueda ser curado, que aquel que está triste pueda recibir el gozo del Señor, que aquel que está débil pueda ser fortalecido en esta hora, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús, la revelación de tu gloria. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y nos veremos el próximo domingo. Amén.